el último, que Cristo venga mañana o venga ahorita, sería mucho mejor, realmente. Sería más bello eso, que el Señor llegue ahora mismo y se acabó el culto unido aquí y tengamos un culto unido por la eternidad en su presencia. Amén. Sí, sería más precioso. Entonces, nada, conozcan a los hermanos de allá, ya conocen a mi esposa, algunos de ellos, y ahorita nos abrazamos y hablamos, nos saludamos y nos conocemos. Nada, mis hermanos, como el pastor Aridio al inicio leyó el pasaje que vamos a exponer hoy, es el pasaje que yo inicié la serie hace un tiempo atrás y por circunstancias ajenas a mí no había venido a continuar con esta serie. Si mal no recuerdo, la última vez que prediqué de esta serie fue en el mes de octubre y hoy yo creo que sería difícil recordar todo, pero Dios en su amor y misericordia nos lo recuerda. Tenemos el Espíritu Santo para hacer memoria o para que nos dé memoria de esto. Y el tema de hoy, antes de leer el pasaje, el tema de hoy es la conclusión para tener una buena manera de vivir. La conclusión para tener una buena manera de vivir. Y como leyó el pastor Aridio al inicio, el pasaje es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 12, perdón, dice así la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que el Señor bendiga su palabra y nos santifique con la misma. Amén. Señor, habla y usa tu siervo como ya hemos orado, Señor. No mire nunca mi capacidad, sino mire el poder de la misma, Señor, en el cual esperamos ser santificados, Señor. En tu santo nombre oramos, Cristo Jesús. Amén y amén. Y como dije al inicio, en virtud de que tenemos muchísimo tiempo que no hablábamos de este tema, creo que es correcto, que es salomónico, hacer una pequeñita retroalimentación de nuestra serie, de manera tal que pueda refrescar la mente de los hermanos que pudieron escuchar parte de esta serie y de los que no tuvieron el honor o la dicha de escuchar esta serie, ponerlo en contexto a cada uno de nosotros. Lo primero es recordar es que el apóstol Pedro es quien escribe esta carta o epístola y la escribe a creyentes que tuvieron que ser dispersados por diferentes lugares de Asia Menor y fueron dispersados posiblemente por, no se sabe cuál de las persecuciones, pero posiblemente fue por la persecución que se inició con la muerte de Esteban o posiblemente con la persecución de Nerón en el año 64. Lo importante aquí o lo correcto aquí fue que ellos realmente fueron dispersados, tuvieron que salir corriendo de sus países, de su nación de origen por el hecho de predicar de Cristo, por el hecho de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y para que un cristiano de este grupo no sea apresado porque era que lo metían preso porque confesaba a Cristo como un Señor, para no ser apresado tenía o que confesar a César como un Señor o tenía que hacer adoración, sacrificio a los dioses paganos del Imperio Romano. Pero estos expatriados, como le llama el apóstol Pedro en la carta, huyeron a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es lo que hoy en día conocemos, eso es Asia Menor, lo conocemos hoy día como Turquía. Y esta epístola
aunque es para un grupo de hermanos que están corriendo, la intención principal desde mi punto de vista es para que estos creyentes que tienen el honor de ser expatriados y no pertenecen a este mundo, aunque están sufriendo, aunque están corriendo, la intención para mí es animarlos, para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a madurar, para ayudarlos a ser hombres y mujeres que demuestren que son hijos de Dios. Y la idea es, Pedro quiere animarlo, alentarlo a seguir adelante. Y a partir del capítulo 2, en el versículo 11, el apóstol Pedro empieza a darnos un sinnúmero o unas cuantas exhortaciones para que nosotros los creyentes mantengamos una buena manera de vivir, que ese es el tema donde estamos. Donde dice en el versículo 12 del mismo capítulo 2, dice lo siguiente, tengo que buscarlo, tengo Biblia nueva, gracias al pastor Alidio, Dios lo bendiga. Y dice así el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, dice aquí. Y nos dice el Señor. También nos dice más adelante que debemos abstenernos de los deseos carnales, los cuales batallan contra nuestra alma. Pero además de eso nos dice que para poder mantener esa buena manera de vivir, nosotros los creyentes tenemos que someternos a las autoridades tanto civiles, al gobierno, a los alcaldes y demás, pero también a las autoridades empresariales, es decir, a nuestros jefes si somos empleados, ya que así vamos a mostrar a nuestro Dios, porque no nos sometemos específicamente a ellos, sino que lo hacemos por un sometimiento a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No obstante esto, nos enseña que los creyentes que antes no eran creyentes en matrimonio, que no eran creyentes, y alguien acepta a Cristo, también debe someterse a su cónyuge, porque lo hace como para el Señor. Y le dice a la mujer que es creyente, que tiene un esposo que es incrédulo, le dice que su comportamiento debe ser ¿qué? Casto, respetuoso, que glorifique a Dios. Y a nosotros los hombres que conocimos del Señor y estábamos casados con personas incrédulas y nuestra esposa es incrédula, nos dice que debemos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil, es decir, tenemos que ser sabios y tratarla con ternura. ¿Y por qué? Porque tanto el uno como el otro transformará de una manera u otra a nuestro cónyuge. Ahora, el apóstol va a culminar este grupo de exhortaciones que nos hace a nosotros, y lo va a hacer con un llamado a la conciencia de los creyentes, un llamado a nuestra conciencia para que nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, podamos mantener una buena manera de vivir. Es por eso que yo he titulado este mensaje La conclusión para tener una buena manera de vivir. No obstante eso, si se fijan, el primer verso nuestro dice el apóstol finalmente, en estas últimas palabras, o como traducen otras traducciones bíblicas, en conclusión. Y él no es que está terminando, si se fijan, si siguen leyendo, no está terminando la carta, pero él está terminando, dándole fines a las diferentes exhortaciones que nos da a nosotros los expatriados y peregrinos en el mundo. Es como diciéndonos, a raíz de que ustedes no pertenecen a este mundo, a raíz de que ustedes son dignos seguidores de Cristo, porque tuvieron que salir corriendo de su país por mostrar a Cristo, por predicar de Cristo, por ser fieles, ¿saben qué? Ustedes tienen que seguir hasta el final, comportándose de la manera correcta, de tal punto a tal punto que los incrédulos, los no cristianos, glorifiquen a Dios por su buen comportamiento. Y esto es muy importante para nosotros, mis hermanos, porque a veces
a veces algunos creyentes, y hago así entre comillas porque me dejan en duda, algunos creyentes vivimos, para meterme también en el problema, vivimos como creyentes solo dentro del local de la iglesia. A veces los creyentes, parecemos creyentes solo en las cuatro paredes donde estamos ahora mismo, solo en lugares específicos. Pero en nuestro trabajo no parecemos creyentes, en nuestros lugares de estudio no parecemos creyentes, en las calles muchas veces no parecemos creyentes, como si fuera otro contexto, como si fuéramos creyentes solo en la iglesia y en otro lugar. No. Literalmente, muchos creyentes son creyentes en sus locales solamente. Y eso es importante que nosotros prestemos atención, porque nosotros no podemos ni debemos ser de ese tipo de creyentes. Y el apóstol Pedro, sabiendo esto, y para evitar que nosotros ensuciemos el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, ahora nos da esta conclusión, una conclusión que es para que los cristianos mostremos a Cristo por medio del trato, no solo con los no creyentes, sino con nuestros hermanos creyentes dentro y fuera del local de la iglesia. Es decir, mostrar por medio del trato, el buen trato, que somos cristianos en todos los ámbitos, en especial fuera de estas cuatro paredes. Y para esto, el apóstol Pedro nos da 5 características o 5 cualidades del carácter de los que están tratando de tener una buena manera de vivir. 5 características del carácter de los que están tratando de tener una buena manera de vivir. De esos que quieren glorificar a Dios en cada momento. Y la primera de estas cualidades, la primera de estas cualidades del carácter de los que quieren y están tratando de mantener una buena manera de vivir, es que poseen un mismo sentir. Poseen un mismo sentir. Vayan al versículo 8 otra vez, dice finalmente, y yo voy a estar saltando finalmente, puedo decir otra palabra, pero ahí dice finalmente, sed todos como, ayúdenme, de un mismo sentir. La palabra no es que sintamos específicamente lo mismo en el sentido literal, o que estemos haciendo específicamente las mismas cosas el uno y el otro, o comportándonos igualito, hablando igual, vistiendo igual de la misma manera. Esta no es la idea. ¿Y por qué? Porque es imposible que todos seamos igualitos. Es imposible que todos hablemos de la misma manera. Es imposible que todos oremos de la misma manera. Es imposible que todos trabajemos de la misma manera. Porque todos los seres humanos, todos nosotros somos como diferentes. Todo ser humano tiene punto de vista diferente. Todo ser humano tiene deseos diferentes, tiene metas diferentes, tiene debilidades diferentes y tenemos pecados diferentes, con lo cual estamos luchando cada uno de nosotros. Por lo cual es imposible que tengamos el mismo pensamiento. Pero el llamado del apóstol aquí es específicamente a vivir en armonía. A vivir en armonía. Es como la música. Son varios instrumentos musicales los cuales se acoplan de manera tal que todos suenan armónicamente y es agradable. Posiblemente el apóstol Pedro, cuando escribe esto acá o empieza a escribir esto, digo yo, posiblemente estaba pensando en el Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos ¿en qué? En armonía. Es maravilloso como estamos ahora. Y sería más maravilloso ahorita seguir también esa misma armonía. Pero sería más bello salir de aquí con esa misma armonía y mostrar esa misma armonía en todos los lugares en que estemos. Porque a eso es que estamos llamados. Y Dios ahora, y Dios ahora a través de Pedro nos dice: ustedes tienen que ser cada vez más armónicos, más armoniosos, más cuidadores el uno del otro para poder vivir de una mejor manera.
La segunda cualidad del carácter de los que estamos llamados a mantener una buena manera de vivir es a practicar la compasión. Dice en nuestro pasaje, finalmente sean, y voy a dar un salto, compasivos. Sean compasivos. Esto, como la humildad, son cosas dificilísimas de que nosotros la tengamos. Naturalmente nosotros no somos así. El Señor nos dice que aprendamos de Él, que es como manso y humilde de corazón. Y para poder nosotros ver y aprender esto, Él nos manda a mirarnos a Él, estar enfocados solo en Él, poniéndonos el mismo yugo que Él, de manera tal que solo lo veamos a Él y no veamos a otra persona. Porque al estar siempre mirándolo a Él, es que de una manera u otra nosotros vamos a aprender a ser compasivos, a ser mansos, a ser humildes, por medio de una relación íntima con nuestro Señor. Solo mirándolo a Él es que somos bañados de su luz. Como cantábamos ahorita, no podemos hacer nada sin la guía del Señor. Literalmente. Si no somos bañados por Él, si no somos transformados por Él, pasando tiempo con Él, nosotros no vamos a poder hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. En los evangelios vemos pasajes donde nos dice el relato que Jesús y sus discípulos estaban cansados, estaban hambrientos en algunos casos, querían dormir, sedientos, pero cuando veían las personas, cuando veían la gente, nuestro Señor decía que por compasión a ellos empezaban a servirles. Estaban agotados, pero compasión a ellos, por compasión, a ellos, empezaban a servirle a ellos, pero no solo a servirle, el Señor empezaba a hacer lo que más necesitaba a la gente, a predicarle el evangelio, sin importar sus propias necesidades físicas, sin importar su condición en la que se encontraba en ese momento. Él, por medio de la compasión, ponía primero a los otros antes que a Él. Por tal, yo estoy convencido, mis hermanos, que la mejor manera de mostrar compasión a las demás personas, aparte de servirle, aparte de estar ahí con ellos, aparte de escucharlo, aparte de visitarlo, aparte de llamarlo, yo estoy convencido que la mayor manera de mostrarle compasión a ellos es predicarle de Cristo. Porque solo a través de Cristo, solo a través de la locura de la predicación, ellos van a encontrar lo mejor, que es la salvación. No existe otra manera. Por tal, nosotros tenemos que ser compasivos con ellos e ir y predicarle el evangelio. Pero nuestro pasaje no solo nos habla de ellos, de los no creyentes, sino que nos está hablando enfáticamente del trato de nosotros como hermanos, del trato entre nosotros como creyentes. Y en este caso particular, a mostrar la compasión, o mostrar la compasión uno a los otros, a ser clemente entre nosotros, a amarnos entre nosotros, a darnos gracia entre nosotros, porque hemos decidido que amarnos por obediencia y amor a Cristo. La clave es la regla de oro, que la mayoría conocemos. ¿Y qué dice acá de oro? De oro, que como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros. Trata a los demás como tú quieres que ellos te traten a ti. La tercera cualidad del carácter de los que están tratando, o de lo que Pedro dice que debemos mantener una buena manera de vivir, es que se aman unos a otros como buenos hermanos. Dice el pasaje, finalmente, ámense fraternalmente. Ámense fraternalmente. Algo a recalcar es que el original, el apóstol Pedro, no utiliza la palabra ágape, que es el amor donde tú decides amar. Él utiliza la palabra fileo, amor entre hermanos, amor fraternal. Él utiliza esa palabra y no utiliza la palabra ágape, donde tú tienes que esforzarte para amar al otro a pesar del otro. Y es importante ver esto, porque él utiliza esta palabra. Yo estoy convencido que él la utiliza porque él le está hablando a creyentes fieles, a creyentes verdaderos. Lo han demostrado que son creyentes, por eso están corriendo, por eso están huyendo.
Son creyentes de verdad, no son creyentes como nosotros de Potalita, que nunca hemos pasado por el fuego de la prueba de verdad. Ellos sí pasaron por la prueba de verdad y esperemos en Dios nosotros pasar por la prueba y pasar bien. Esperemos en Dios. Entonces, él está hablando a creyentes verdaderos, a hermanos que han mostrado que realmente son creyentes, a un grupo que realmente es de la familia de Dios, y se supone que si somos de la familia de Dios, automáticamente ya estamos capacitados por el Espíritu Santo para amarnos de una manera fraternal. Estamos capacitados. El amor es algo natural en los creyentes. Y por eso él dice, ámense, nos dice el apóstol, ámense puramente como hermanos, para así poder mantener una buena armonía, porque está en el mismo tema. El amor busca la armonía en todas las relaciones personales, ya que el amor nace cuando hemos derrumbado todo tipo de egoísmo en nuestro corazón, todo tipo de orgullo, todo tipo de soberbia. Cuando es derrumbado, es que empieza a salir el amor verdadero en nosotros. La cuarta característica del carácter de los que están esforzándose para mantener una buena manera de vivir es que seamos misericordiosos. ¿Ven? Son palabras similares, sinónimas prácticamente todas las palabras que utiliza el apóstol Pedro aquí. Dice, finalmente sean misericordiosos. Misericordiosos a sí mismos directamente. La misericordia es una cualidad de los que conocen realmente su condición. ¿Y cuál condición? De lo que conocen que fue Dios que nos amó a nosotros primero a pesar de nosotros. Que Dios nos perdonó a pesar de que nosotros no merecemos el perdón de Dios. La misericordia la podemos dar cuando entendemos que somos pecadores y deberíamos estar en el infierno. Pero Dios, por una razón increíble, maravillosa, en su soberanía decidió perdonarnos, libertarnos, a pesar de que nosotros no merecemos nada de eso. Y esa misericordia nace cuando conocemos esto. Muchas veces, por no entender esto, por no entender nuestra condición real, tendemos a no brindar piedad, misericordia a las demás personas. Cuando fallan, cuando nos ofenden, en vez de perdonarlo, nos atacamos o guardamos rencor en ellos. Normalmente pensamos que nosotros, a mí, Dios tiene que darme gracia. A ti, no, Dios tiene que castigar. Así pensamos nosotros. Yo no sé, pero yo estoy siendo claro. Yo a veces he pensado así, muchísimas veces, más de lo que pueda decir, que quisiera decir, no dicho. Dios me da gracia a mí, pero no pienso que te debe dar gracia a ti. A mí sí, a ustedes no, pensamos así. Decimos a veces que Dios lo perdone, porque yo no lo voy a perdonar. Que lo perdone Dios. Es lo mismo. Que Dios sea, pero no queremos que nosotros derramemos gracia en esos hermanos. Pero cuando a nosotros decimos, ay, yo sé que Dios es bueno, Dios me va a perdonar a mí. Él conoce mi corazón, porque queremos gracia para nosotros, pero no gracia para los otros. Y olvidamos que en la oración maestra del Padre Nuestro, yo no sé cuántos de ustedes han orado el Padre Nuestro, no tenemos que orar el Padre Nuestro literalmente así, pero orar la Biblia es bueno, de vez en cuando lo hacemos y es un modelo de oración. Y en esa oración maestra del Padre Nuestro, dice una frase así: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin darnos cuenta, hemos orado a Dios diciendo, Dios, si yo no perdono al otro, no me perdone a mí. Dele mente. Si yo no perdono al otro, no me perdone a mí. Si yo no tengo misericordia para mi hermano, a mí no me derrame misericordia. En cambio, si tengo misericordia con los otros, sé misericordioso conmigo. Eso es lo que oramos en esa oración. Así que tenemos que verlo, que oramos. La quinta cualidad del carácter de los que están esforzándose para mantener una buena manera de vivir es que sean cariñosos unos con otros. Dice el pasaje, finalmente sean amigables. El cariño, la empatía, el demostrar amor, el darnos ternura, debe ser una característica que debe estar en todos los hijos e hijas adoptivos de Dios. No es por nada que Jesús nos dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál? Que se amen unos a otros.
pero como tú quieras, como yo quiera. No. Jesús dice, como yo los amo a ustedes, como yo los amo a los otros. Y la idea es que el amor debe ser la marca principal que debe caracterizarnos a nosotros los creyentes. Es la marca principal, la más fuerte. Es por eso que el versículo 35 del pasaje que cité, Juan 13, dice, en esto conocerán los demás, los del mundo, que somos discípulos de Cristo. ¿En qué? Si tenemos amor los unos por los otros. Porque el yo amarte y perdonarte a ti demuestra que soy creyente. El tú amarme y aguantarme, soportarme, aliviarme, ayudarme, a pesar de mis incapacidades, de mis problemas, de mis pecados, que no debe soportarlo, debe llamarme la atención por ello. Pero el tú amarme va a demostrar a las demás personas que tú obligatoriamente tienes que ser creyente. Porque es difícil amar a una persona pecadora. En fin, mis hermanos, Dios lo que está diciendo a través del apóstol Pedro es que la manera como vamos a demostrar que somos hijos de Dios, que estamos haciendo todo lo posible de mantener una buena manera de vivir, es viviendo de una manera armoniosa entre cada uno de nosotros, demostrándonos amor, misericordia en todo momento. Si hay problema entre un hermano y el otro, por lógica hay problema entre Dios y ese hermano, o entre los dos hermanos, por lógica. Si yo tengo problema contigo y el problema es mío, yo tengo problemas con Dios automáticamente, porque ningún padre espera que ningún hijo esté enemigo o molesto con sus hermanos o con un hermano. Así que te aconsejo, mi hermano, mi hermana, que si tienes un malentendido con un hermano o una hermana de esta iglesia local o de otra iglesia local, te exhorto, te pido de corazón que le pidas primero perdón a Dios y perdón a ese hermano o a esa hermana. Arregla las diferencias con ese hermano o esa hermana para que tengas una buena relación, de manera tal que demuestre que Dios es tu Padre, que tú quieres glorificar a Dios. Uno de los pasajes que en mi iglesia allá en Jaquimeyes, Iglesia Bautista Manuel, conocen, que para mí ha sido uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, que si fuera por mi vida, Dios borra esto y quita eso de ahí. Es Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24, que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntate. Es un pasaje que choca contra mí porque no solo me dice, si tienes problema con tu hermano, arregla tu problema con tu hermano primero. No me traigas ofrendas económicas o ningún tipo de ofrenda, pero aquí está hablando de ofrenda económica, no me la traigas. No solo eso. Es si tu hermano tiene él o ella algo contra ti. Y tú te acuerdas que tu hermano está aquí ya contigo por algo de él o de ella. Dice, deja ahí tu ofrenda. Yo te voy a decir, ve, arréglate con tu hermano primero y trae la ofrenda para yo poder recibirla. Es difícil, es difícil, pero a eso estamos llamados nosotros si somos creyentes. Eso es prácticamente el dar la otra mejilla. Porque tenemos que humillarnos para eso. Nuestro orgullo tiene que ser roto para poder ir a pedirle perdón a un hermano, una hermana, que cuando viene a ver, ellos fueron los culpables de nuestro problema como está la relación. Es quizá por esto que inmediatamente en nuestro pasaje, en el versículo 9, el apóstol nos enseña cómo es que se debe ver estas cualidades en la práctica. Es decir, cómo es que se viven estas 5 cualidades que acabamos de mencionar. Porque una cosa es saber lo que tenemos que hacer, pero otra cosa es demostrar que vivimos conforme a lo que sabemos que tenemos que hacer. Y dice el versículo 9, vayan conmigo por favor, de 1 de Pedro 3, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición, sino por él, bendiciendo, sabiendo que para que nacéis que bendición. En pocas palabras, palabras claras y sencillas, yo no demuestro que soy amoroso simplemente diciendo que soy amoroso. Yo no demuestro
que vivo en armonía con mis hermanos, diciendo, no, esa iglesia que estamos, nosotros somos vivimos en armonía, en paz, somos tranquilos, yo amo a todos los hermanos. Yo no demuestro que amo a los hermanos en la fe solo diciendo que amo a todos los hermanos en la fe. Debo decirlo, pero también debo vivirlo. Debo demostrarlo. Debo mostrar con hechos que nos duelen, hechos que nos humillan. Dice, devolviendo el mal, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y esto, mis hermanos, yo sé que no es fácil. Esto es difícil. Porque vivimos no solo en un país caído, una cultura que nos ha enseñado, un mundo literalmente, que nos ha enseñado que si nos atacan debemos que atacar, contraatacar. Nos han enseñado eso, que siempre tenemos que tener monedas para devolver. Si alguien te dice algo, no te debes quedar callado. Nos han enseñado eso siempre. Pero la palabra de Dios, la cual nos dice aquí que tenemos que tener presente que nosotros no vivimos, no pertenecemos a este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nos dice que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este país, donde estemos en otro país, en este mundo, no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino en cambio, ¿qué? Dándole bendición a quien nos ataca, a quien nos lastima, a quien posiblemente nos odia. Si me atacan, si me insultan, no debo devolver el ataque. No debo devolver el insulto. Tú tampoco, por si acaso, no solo yo. No debemos devolver. No debemos hacer oraciones imprecatorias. Hay salmos imprecatorios, esos salmos donde se ora, Señor, castiga a esos hermanos que me están haciendo daño. No debemos hacer eso. Eso al Señor tenemos que dejarlo que Él se vende. Él tiene control de eso. La venganza es del Señor, como acaba de decir el pastor Darío. No debemos hacer eso. Si alguien nos atacó, si alguien nos ofendió, lo que debemos hacer es, dice acá el pasaje, bendecirlo y darle bendición. Te decimos, mi amigo, mi hermano, porque está hablando entre hermanos aquí, Dios te bendiga, estaré orando por ti, que Dios te cuide, que Dios te provea, que Dios te dé salud, que el Señor te llene de felicidad. No obstante, debemos estar siempre solícitos para poder ayudarlo en cualquier problema que tenga, para poder servir. Dice el Señor que cuando hacemos eso le ponemos asno de fuego en la cabeza, lo ponemos en que serán locos. Pero a eso es que estamos llamados nosotros. Yo sé que esto, vuelvo y repito, no es fácil, es difícil, porque nuestro corazón pecaminoso no quiere, no desea ser así. Somos tan malos que en algunas de las casas y vehículos, yo he visto, yo no sé si te has visto un sticker en algunos vehículos que dice la frase, que Dios te multiplique lo que tú me deseas. ¿Han visto esa frase? Sí. Esa frase no es diciendo que Dios te bendiga más que a mí, no es de eso que está diciendo. La frase lo que quiere decir específicamente es, el mal que tú me deseas, que Dios te lo multiplique. Lo que tú me quieres, el daño que tú me quieres hacer, que el Señor te lo multiplique con creces. Somos como el cuento del hombre. No sé si ustedes escucharon un cuento de un hombre que se encontró una lámpara mágica. Y cuando frota la lámpara mágica, le sale un mago. El mago le dice, te voy a conceder 3 deseos. Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Sí. Lo que tú quieras, le dice el mago. Pero ten en cuenta algo. Todo lo que yo te conceda, a tu vecino le voy a dar el nombre. Ok. Yo quiero una mansión con piscina. Y al vecino, 2 mansiones con piscina. Yo quiero que me dé 100 millones de dólares. Y al vecino, 200 millones de dólares. El hombre está así ya de 2. Al vecino está dando más. Y de repente le dice, ya sé lo que quiero. Yo quiero que me deje cuerpo. Y al vecino, no debemos ser así, mis hermanos. No debemos ser esas personas que decimos que somos amorosos, pero en realidad no tenemos nada de amor. Nosotros los creyentes no debemos allenar
nuestro corazón de amargura, no debemos atacar, no debe salir maldición de nuestro corazón. Cuando nos calumnies, cuando nos ataquen, no debemos devolver el ataque, mucho menos con maldición. Lo que tenemos que hacer, dice el pasaje, es dar bendición. Y el apóstol Pedro continúa en otro pasaje, en el versículo 10 al 12, citando el Antiguo Testamento y cita específicamente el Salmo 34, versículo 12 al 16, como para que veamos cuál es la razón por la que tenemos que actuar de la manera correcta. Lo cual no es algo que él se inventó, que le nació en ese momento, que él lo analizó, que él lo pensó, sino es algo que Dios siempre ha dicho. No es algo que Dios dice ahora en el Nuevo Testamento, sino es algo que Dios siempre ha dicho desde el Antiguo Testamento. Dice Pedro en el capítulo 3, versículo 10 al 12, en otro pasaje, citando Salmo 34, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué hace? Refrene su lengua del mal, y sus labios que nos hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a ¿qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Empieza porque el que quiere, porque el que quiere, el que desea que amar la vida. Esto es más o menos como si tú eres creyente y quieres amar la vida y deseas días buenos. Lo primero que debes hacer es refrenar tu lengua, dominar tu lengua. ¿Qué problema? Y el problema más grande es de una lengüita picosa como la mía. La gente chiquita son un problema. Son un problema, sí, la lengüita. Yo no sé, son 2 o 3 chiquitos que se controlan. La mayoría queremos ganar los pleitos con la lengua. Es un problema que tenemos nosotros, mis hermanos. Pero el Señor nos enseña que de la lengua del cristiano, de la boca del cristiano, nunca debe salir palabras de maldición hacia otra persona. Sea la persona creyente o no sea creyente. Si sale una palabra o constantemente salen palabras de maldición de nosotros los creyentes, hay problemas porque posiblemente no seamos creyentes. Porque eso no es correcto. Nuestro modelo de vida es ¿quién? Cristo. Y el Señor Jesús, mientras hizo su ministerio terrenal aquí en la tierra, valga la redundancia, Él nunca hizo una maldición contra una persona. Cuando lees los evangelios solo verás que hay una sola maldición y fue hacia una mata de higuera porque no tenía fruto. Hay una simbología con Israel y otras cosas aquí, pero lo que yo quiero que veamos es que Jesús no se atrevió, y Él es Dios, nuestro creador, que tiene control de todo y puede hacer lo que quiera, y Él no se atrevió a maldecir a un ser humano. ¿Por qué tú y yo lo maldecimos? ¿Por qué tú y yo, si se supone, si decimos que somos hijos de Dios, a veces, y más de las veces que queramos decir, maldecimos personas? Mis hermanos, cuando una persona maldice a otra persona, ¿sabe a quién maldice primero? A Dios. A Dios. Porque todo ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios. Y cuando yo te maldigo a ti, estoy maldiciendo la imagen de Dios, al que está caída, la imagen de Dios que está en ti. Primero. No es simplemente a ti, es a Dios que estamos maldiciendo. Dice Pedro que quiere amar la vida, citando el Antiguo Testamento, y ver días buenos. ¿Qué debe hacer? Refrenar, amarrar su lengua. Y sus labios no hablen engaño, dice. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Parte de tu llamado y de mi llamado es siempre buscar el bien con los demás. Siempre. Es siempre estar en paz con nosotros. Dice la Biblia, siempre que dependa de nosotros. Que si alguien es nuestro enemigo, porque quiere ser nuestro enemigo. Pero no porque nosotros no vayamos y le pidamos perdón. No porque nosotros le hayamos hecho algo.
Y si es enemigo nuestro, el Señor todavía nos dice que vayamos y pensamos el mal, haciendo ¿qué? El bien, haciéndole favores a Él. En el Sermón del Monte, Mateo 5, a la altura del versículo 43, en adelante, el Señor dice esto, escucha. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Tú oíste esto, dice el Señor. El mundo dice esto, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Y quizás la pregunta sería: ¿y para qué voy a hacer esto, Jesús? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, como algunos creyentes que si nada más si no tienen una Biblia, no tienen Dios te bendiga, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los pecadores? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Mis hermanos, la vida de nosotros creyentes es radical. Es radical. Choca contra los valores del mundo. Para el mundo las cosas son de una manera, para nosotros, los hijos de Dios, ante los que vivimos ante los ojos de Dios, como dice el pasaje aquí, son de otra manera diferente. Para el mundo, el que se afana mucho y hace lo que sea por tener dinero, conseguir dinero, ese es un bacano, ese es un italiano. Ese es grande. Para Dios, el que pierde la vida por causa del evangelio, la gana. El que sirve es el mayor. Y dice el pasaje de Pedro aquí: el que refrena su lengua y en su boca, pero no hay engaño, para buscar la paz con todo, este es hijo de Dios. Este es hijo de Dios. No obstante esto, Pedro termina diciendo algo que es maravilloso, pero a la vez, mis hermanos, es peligroso. Y quiero que lo lean conmigo. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el bien. Porque los ojos de Jehová, los ojos de Dios, del Todopoderoso, de nuestro Creador, están sobre sus hijos e hijas, a pesar de los ataques que están recibiendo, a pesar de las calumnias, a pesar de las difamaciones, a pesar de los engaños de los otros. Ellos están portándose como en un buen comportamiento, manteniendo una buena manera de vivir, y dice que los ojos de Jehová están sobre ellos, mirándolo, prestándole atención. Está diciendo como Job: viste a mi siervo, tú. Él está mirando. Los ojos de nuestro Señor están sobre todo aquel creyente que está viviendo como un verdadero creyente. Dios ve a todo el mundo, mis hermanos, pero no mira a todo el mundo de la misma manera. Un ejemplo sencillo es los padres que tienen muchos hijos, aman a sus hijos. Todos dicen: ay, yo la amo de todas maneras. Yo digo: yo la amo a todos iguales. Yo no creo eso. Porque no hay un mayor amor, ni hay más libertad, ni más cariño, ni más afabilidad, ni más respeto, más bondad contra esos hijos que son más obedientes a sus padres. Claro que no. Los padres y madres tienden a ser más sueltos con sus hijos, más amorosos y más obedientes. De la misma manera, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a cada una de sus oraciones. A cada una. Sus oídos atentos a cada petición que hagamos, solo porque nosotros estamos siendo obedientes al Señor y estamos tratando de agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, amando a cada hermano y cada hermana que el Señor nos ha regalado en nuestra iglesia del Padre. Mi hermano, miren a sus hermanos alrededor. Mírenlo, por favor.
Cada uno de ellos es un regalo de Dios para tu vida. Tú necesitas de cada uno de ellos. ¿Ustedes han preguntado por qué el Señor nos dio dones y habilidades diferentes a cada uno de nosotros? Yo no tengo todos los dones, ¿no? Nadie, posiblemente aquí tiene todos los dones del Espíritu Santo. El Señor te dio dones diferentes, dones que tu hermano no tiene, tu hermano no tiene para que tu hermano te necesite. Pero además le dio dones a ellos que tú no tienes para que tú los necesites a ellos, para juntos crecer, ser edificados como piedras vivas de nuestro Señor, como esa casa espiritual que somos en Cristo Jesús. Así que cada hermano, cada hermana, mi hermana, es una bendición, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dice el pasaje, sus oídos atentos a cada petición que hagan, solo porque ellos quieren agradar a su Padre Celestial, amándose el uno al otro, pero también amando al mundo, pero en especial amando a los hermanos en la fe. No devolviendo mal con mal, ni maldición por maldición. En el capítulo 3 donde estamos, en el pasaje anterior, en el versículo 7, dice que cuando un esposo creyente no está tratando bien a su esposa que no es creyente, o posiblemente sea creyente, pero no la está tratando bien, no la está tratando como vaso más frágil, dice que Dios que no escucha sus oraciones. Déjame leer el pasaje. Vosotros, su marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como acorredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no le presta atención a nuestras oraciones cuando tratamos a nuestra esposa mal, o la esposa trata al esposo mal. Tampoco Dios le presta atención a nuestras oraciones cuando tratamos a nuestros hermanos en la fe mal. Dios no premia a los hijos desobedientes, mis hermanos. Dios no premia a los hijos desobedientes. Es por esto que continúa el pasaje, pero el rostro del Señor está contra quién? Contra aquellos que hacen el mal. La ira justa, santa del Señor está contra aquellos que siempre devuelven mal por mal. Está contra ellos. Para ir terminando, el llamado aquí es ser amoroso. Todos. Es vivir de una manera correcta. Todos. Es a tratar al otro como quiere que Él te trate a ti. Todo el que es libre, libre de la esclavitud del pecado, libre de la muerte, el que tiene vida eterna, es decir, que tiene una relación con Dios, está llamado a vivir como Dios quiere que viva, a imitar a Cristo quien nos salvó, a tener el mismo sentido que Él. Si realmente tienes vida eterna, si realmente eres libre de la esclavitud del pecado, ya tú tienes la capacidad, el poder para decidir amar a los otros, aunque los otros no te amen a ti. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, que es amor, está dentro de ti. Ya tú tienes la capacidad de refrenar tu lengua, tienes el poder de darle paz a aquellos que están buscando contienda contra ti. En fin, tú puedes vivir de una manera bíblica correcta porque eres hijo, hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios que es amor. No hay excusa para ti, no hay excusa para mí si nosotros realmente somos cristianos. Tenemos que vivir en amor y paz. Pero si aquí hay alguien sin Cristo, alguien que es esclavo del pecado, no puede vencer el mal así lo mismo. No puede, por más que lo intente. Pero lo peor de todo esto es que dice el pasaje que el rostro del Señor está contra ellos. Por lo cual, te exhorto, si tú estás en esta condición y Dios te ha hablado a tu corazón, que le diga a Dios que te dé vida, que le diga a Dios que te dé su vida eterna. Pídele a Dios que te perdone de cada uno de tus pecados que has cometido contra Él. Pídele que te perdone para que te salve, para que te dé vida eterna, de tal manera que puedas amar la vida al vivirla de una manera correcta, de una manera amorosa, de una manera cariñosa para con todo, en especial
leal con tus hermanos en la fe, a los cuales en este mundo, con ellos tú estás de paso. Ellos son tu mejor bendición en este mundo. Son más importantes que tus hermanos de sangre, porque como ellos tú vas a vivir por la eternidad, salvado con la sangre de Cristo. Así que pide a Dios que te salve, para que conozcas su amor, para que le puedas dar amor a cada uno de tus hermanos. Dios le bendiga a nosotros, y que Dios nos ayude a amarnos unos a otros. Padre, gracias, oh Dios. Gracias porque tu palabra realmente